Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras preguntas y nuestras experiencias. Porque al final de cuentas, cuando se hace sinceramente, a todos nos enriquece. Bien, ustedes tienen la palabra. Yo estoy a su servicio. Adelante, Alejandro Maya. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ayer estaba escuchando, hablaba de las disculpas, ¿no? O sea, bueno, una disculpa sin, bueno, no sé si era disculpa o era, que decía usted que era mejor reivindicarse, ¿no? No, no, Este, que no es o a ver, suficiente con las disculpas, que ok, lo que ok. hay que es demostrar que realmente se aprendió la lección Ah, en los hechos. ok, sí, bueno, entonces es que bueno que me lo aclara. Pero mi pregunta es, cuando alguien insiste en que se pide una disculpa sin que haya razón pública, o sea, que es así como que muy insistente, la, ¿cuál es la razón ahí? ¿Sería la razón es el ego, la razón es humillar a la persona? O sea, ¿cuál es la razón de una disculpa pública? Porque pues luego, pues puede ser en muchos casos, ¿no? En artistas, en la política o en grupos o en lo que sea, pero esa insistencia de que sea pública y aún peor lo veo cuando ni siquiera hay razón, porque no hay ninguna falta. ¿Por qué esa insistencia? Gracias, La maestro. disculpa, el ofrecer una disculpa, debe nacer de quien hizo la infracción, no de otros. Los otros andan de metiches políticos, queriendo aprovechar el escándalo, queriendo aprovechar el circo social. No. La disculpa debe nacer de la persona, no debe ser impuesta. Se le puede recordar que es importante, si ya se reconoció el error, pues que ofrezca una disculpa, que es lo más conducente, que es lo más correcto. Pero si se meten otros es que nada más están buscando demostrar poder, lastimar a la persona más, humillarla, como usted dijo, etcétera. La única persona que debe intervenir para ofrecer la disculpa es quien cometió la infracción, es lógico. Todos los demás son puros metiches, que son con un interés político. Quieren convertirse en los vengadores de la verdad y acaban haciendo el ridículo. Bueno, para mí es un ridículo. Cuando tú cometas el error, pues tú ofreces las disculpas, pero ¿por qué tienes que exigirlo? Las disculpas no se pueden exigir, se pueden sugerir, se puede ofrecer una explicación de la importancia, ¿sí? Que es un buen inicio, pero yo vuelvo a decir, no son suficientes las disculpas. La reivindicación está en los hechos, cuando se demuestra que ya se aprendió la lección. Se empieza con la disculpa, pero no es suficiente. Los hechos son más. Más vale un buen hecho que mil disculpas o mil excusas, justificaciones. El ego en forma natural, para no perder su imagen de sí mismo, trata de justificar lo injustificable, de argumentar lo que no tiene argumentos.
Pero vuelvo a decir, es que entre más gente se mete, más se enreda y menos tiene validez. Se vuelve entonces un circo, un escándalo. Y vean lo que el Cristo hablaba de los escándalos, que para nada. ¿Mm? Y es más, las disculpas públicas son peligrosas porque luego dan margen a que mucha gente saque sus resentimientos contra esa persona. En vez de ayudar, se hace más escándalo. ¿Sí? Eso de las disculpas públicas deben hacer en todo caso. Primero debe ser particular y después. Y que ofrezca unas disculpas públicas, pero lo importante es que usted rectifique sus hechos. Miren, si el fondo de la vida es venir a aprender, tener aprendizajes, no conocimientos, no estoy hablando de conocimientos, estoy hablando de aprendizajes. Pues se comete un error, se aprende y se sigue adelante, pero ya con la lección aprendida. O sea que todos estamos en ese proceso. ¿Por qué a unos se les aplica la ley tremendamente humillante? La ley no es para eso, es para que aprendas, no es para que te humille, ¿sí? Y hay gente que se le perdona todo, porque se metió la política en medio. Adelante, Constantino, a su Gracias, dicha maestro. política, los intereses particulares, eso es. Adelante, don Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días para todos mis hermanos. Maestro, en la era de Piscis, con el creer, los discípulos del Maestro Jesús dieron su vida y la misión que les encomendaron siguió. En la era del Acuarios, con el saber, veo muchas, pues como distorsiones. ¿Por qué, maestro? Mire, tenemos que liberarnos en un gran, largo proceso de la concepción errónea del dolor, del sufrimiento. El dolor es necesario para que ya no te lastimes. Si no tuvieras dolor, te seguiría lastimando. Ahora, si eso lo conviertes en sufrimiento, entonces ya le agregaste un carácter emocional fijo, vicioso. Y entonces de una cosa pequeña puedes hacer un sufrimiento enorme. Tenemos que liberarnos de eso, porque el Buda con mucha claridad lo dijo, eso es apego. Y nos apegamos porque no conocemos el verdadero fondo de nuestra verdadera esencia. Son las cuatro nobles verdades del gran maestro Siddhartha, el Buda. Estúdienlas, tienen mucho fondo para la vía de liberación. Están tan concisamente y precisamente este, eh, redactadas, expresadas. Tenemos que liberarnos del sentido del sufrimiento, liberándonos de los apegos, ¿sí? Y entender que el sufrimiento, el dolor, pues es necesario para que no te sigas lastimando. Si no nos avisara la pierna que está lastimada, ¿qué haríamos? La seguiríamos lastimando. Es una llamada de atención, no es la solución, es una llamada de atención de que hay algo que no está funcionando. Tenemos que liberarnos de los privilegios, de tener edad, de tener títulos, de tener rangos, tener lo que sea, y simplemente ser aprendices de la vida, estudiantes de iniciación,
cómo la vida va buscando una expansión y comprensión a través de la conciencia. Y tenemos que liberarnos del miedo a la muerte un día, porque vemos y tenemos la confianza profunda, no por la creencia, sino por la sabiduría, de que la vida es continua. No puede ser de otra manera. Es una continuidad de una gran búsqueda, de una gran aventura del espíritu. Aventura del espíritu. ¿Mm? Decía el maestre de la Ferrer que en la era pasada, la crucifixión o la vía de liberación, como la queramos ver, era física, pero en esta era serían de carácter moral. O sea, con información, porque estamos en la era del saber, distorsionada, canalizada hacia... Y hay que vivirlo. El maestro Estrada nos avisaba, decía, el iniciado tiene que ser probado una y mil veces, y solo el que venciera hasta el final será liberado. Sí hay que pasar las pruebas, comprendiendo la naturaleza de la prueba. E importa más el que está afuera o lo que mis reacciones de adentro. ¿Qué es lo que importa en un problema? Lo- el de afuera podrá cambiar o no, podrá darse cuenta o no. Sí, me explico. Y normalmente no se dan cuenta de que ya se metieron en un lío y luego ya no saben cómo salir. Pero yo sí puedo darme cuenta de mis reacciones. ¿Mm? Yo no pido venganzas, yo lo que pido es congruencia con nuestros principios y valores. Y he tenido que esperar ya muchos meses, años, y veo que muy pocos lo entienden. Esa es mi conclusión. Que la ley es la ley y hay que respetarla. No hay que hacer, no meter la mano con nuestros sentimientos y intereses y querer destacarnos y, ¿verdad? Que hay gente que se quiere destacar, poniéndose los justicieros cuando son los más injustos, ¿sí? Son los más, como dijo hoy la Biblia, y no lo digo yo, hipócritas. O sea que dicen una cosa y hacen lo contrario. Ah, para eso somos re buenos. ¿Verdad? Para disfrazar las cosas y no verlas como son. Mejor callar que ser hipócrita. Esa la usó varias veces los escribas, fariseos, herodianos de Herodes, del rey de Judea. ¿Eh? Son los herodianos. Pero bueno, esa es la gran importancia de la vida, de despertar, de ver las cosas claras y no temerle, no tener miedos. Y si muero, pues, ¿cuál es el problema? Continúo, pero con la conciencia, pero no la abandono, no la traiciono, no le doy la espalda. Y bueno, ahí vamos. Bueno, algo más que alguien quisiera comentar o preguntar, son los temas de fondo en la vida, son eres o no eres. Nada de medias tintas. No, es que a ratitos, no, es que a ratitos no. Yo les he dicho que hay dos parámetros muy importantes en la vida. La congruencia en este momento, ser congruente,
entre lo que decimos y hacemos. Y la consistencia, ser congruente, pero en el tiempo. Porque qué fácil es ser, prometer o poner cara de piojito enamorado en un momento y el siguiente ya andamos con los dientes y los colmillos de fuera. No solo hay que ser congruentes en un momento, hay que ser consistentes. Por eso la importancia de la autodisciplina, el trazar correctamente un camino que me permita ir superando las diferentes pruebas, las diferentes circunstancias. Pero yo, la liberación es adentro, no fuera. Puede ser que los demás sigan con sus cosas, pero yo estoy liberado. Bueno, si alguien más desea compartir o preguntar, yo sé que lo que digo a veces no es muy, como diríamos, dulce, pero terapéutico es. Un buen estiramiento, un buen descanso, una buena actividad, corrige las cosas que aparentemente estaban fuera del lugar. Adelante, Claudia Iztaccíhuatl. Hola, maestro, buenos días, hermanos. Maestro, ¿qué me puede decir del temazcal? ¿Para qué es y si es recomendable? Bueno, depende del tipo de temazcal. El temazcal básicamente en el ángulo físico, pues es un baño de vapor, donde se suda, donde los riñones descansan, ¿verdad? Donde básicamente es lo siguiente, se pone en leña a, a encender y luego se ponen piedras volcánicas que aguantan el calor y que no revientan, porque si pones piedras que no son, acaban siendo balas, ¿sí? Entonces pones piedras volcánicas, pones una cubierta como una especie de medio esfera, por decirlo así, y con unas varas para que sostenga el techo, que es una lona gruesa, y luego te metes ahí y te esperas un tiempito de baño de vapor, te sales y te metes. Esa es la parte terapéutica de un temazcal. Hay personas que lo usan como terapia emocional de catarsis. Y entonces vamos a decir, le agregan muchas cosas, que cuando la técnica es la misma, pero cuando entras al temazcal tienes que decir por mis relaciones o algo similar, o sea, por mis pecados, por mis faltas, por mi alma, vengo a sanarme. Ya entonces ya le agregaron una carácter animista, que eso es lo que me va a liberar a mí. Entonces ya dentro pues empiezan a explicar de todas sus faltas, sus pecados, los pecados del mundo y hablan de regresar a los vientres de la madre tierra y a través de la piedra volcánica que es como el centro de la tierra, regresar al útero de la madre y se vuelven adoradores de la madre tierra. No digo culto a la tierra, digo amantes y dependientes porque quieren regresar, y entonces asemejan que el temazcal es como el útero materno. Y allá adentro, con las piedras incandescentes tipo volcánica, que vienen del centro de la Tierra, pues entonces ellos se van a purificar. Y ponen toda su atención en que eso ya los va a purificar, ya le dan un carácter de tipo catártico, de tipo de catarsis. Se me va a limpiar el alma si voy al temazcal. Entonces ahí es donde, pues, creo que se están engañando, porque no es eso lo que te va a limpiar el alma. ¿Que te ayude a relajarte, a descongestionarte? Sí, pero entonces sí recomendamos el temazcal
con sus propias medidas, especialmente gente que tiene problemas de presión, hay que tomar precauciones. Como baño de vapor, son muy buenos. O lo haces en un lugar con azulejo y un generador de vapor, ¿verdad? O lo haces con un temazcal en la forma rústica y que, bueno, pues te sientas en la tierra, te esperas a sudar, ¿verdad? Y luego al salir, pues baños con agua natural, porque lo que sea se antoja, no agua caliente. Pero lo que no estamos muy de acuerdo es que se venda como la vía de purificación. Una posibilidad para yo relajarme un poquito, pues sí, pero así como que te la vendo como alimento milagroso, que hay en todos los lados, ¿verdad? Hay ropa milagrosa, te va a hacer guapa la ropa. Entonces ya se enredó el asunto, ¿verdad? Te va a curar todos tus males estas pastillitas, las medicinas milagrosas. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se necesitan muchas cosas para corregir una vida y no pastillitas o promesas. ¿Mm? Entonces, por eso el tema del temazcal es como un baño de vapor, pues, muy bueno, con sus respectivos prevenciones por cuestiones de salud, ¿sí? Pero en general es muy bueno. Y por un tiempo determinado, porque si lo tomas de más, no es nada bueno. ¿Sí? ¿Ok? Pero ya cuando se le añade y se le ponen las figuras de purificación y del alma y de la catarsis, y empiezan a llorar y a reírse como locos allá adentro, porque se empiezan a destapar las emociones tapaditas que tenían, se reprimidas, pues entonces ya se convierte en una venta de algo que no va a surtir efecto, porque el cambio de una vida requiere desde cómo te levantas, cómo te relacionas con tu gente, cómo comes, qué haces, para qué lo haces. Son muchas cosas como para que alguien lo venda como pastillita milagrosa, que sí se vende, ¿eh? En Estados Unidos, los que tenían fisonomía de indígenas se aprovecharon de esto y empezaron a hacer temazcales y cobraban hasta $1,000 por un temazcal porque iba a curarles el alma. Pero claro, con plumas, bailes, tamborcitos, ¿eh? Sí, 20,000 pesos por temazcal. Y hay gente que lo paga, ¿eh? Con la promesa de que es milagroso, ¿verdad? Pero, pues ya andando un rato en estos asuntos, los milagros los hacemos por nuestra voluntad y no esperar que vengan de afuera. Con nuestros hábitos, con nuestro trato a uno mismo y a los demás. Ahí es donde desaparece el milagro de la unidad, que es el único verdadero milagro. Pero bueno, hay de todo en todo. ¿Verdad? Depende de lo que ofrecen. Pero siempre que se mete don dinero de por medio, normalmente ya los intereses como que van para otro lado. ¿Verdad? Hay otros que ya han hecho una mezcla de Oriente y de Occidente, una mezcla, no digo una síntesis. Y ahora ya dice que con el temazcal se te iluminan todos los chakras y te soban cosas y te ponen piedras y te ponen hierbas. ¿Sí me explico? Y sales todo bien, bien embarrado de cosas. Pero la vida tiene una dignidad y es el trabajo diario y no los milagritos prometidos. Y a veces no es con cosas tan complicadas, sino con actos que vayan en la misma dirección, con un propósito, servir mejor a la vida, porque la vida nos sirve muy generosamente. ¿De dónde tomamos el oxígeno? Ya existe, ¿no? Lo está produciendo el mar, los bosques, las plantas. ¿Sí? ¿De dónde tenemos los alimentos?
pues, de la combinación del sol y de la tierra, y de todas las bacterias y seres vivos que hay en todas partes. Entonces, es importante el agradecimiento, pero el reconocimiento de que gracias a todo eso y mucho más de lo que no sé ni siquiera, me sirve para que yo esté aquí, dándome cuenta del espectáculo, de la obra, la mejor obra de todas, la única, la obra de Papá Dios. Bueno, ya con esto, ya el cucu parece que ya terminó, ya sonó, son las Gracias, maestro. 7:40. Y bueno, adelante. Don Victoriano, ¿quería decir algo o se le escapó el micrófono? Disculpe, maestro, sí. Dijo la vida, el sol y la tierra, pero ahí está la luna. Sin la luna no puede haber vida. Gracias. Parte de la luz, es parte del cielo, es la mediadora, pero es la parte del cielo. La luna se ve para arriba, ¿no? Bueno. Ok, pues que pasen un feliz día. Hoy es viernes. Parece que para muchos empieza una semana de vacaciones. Para ver, la pregunta es, ¿qué van a hacer con tantas vacaciones? ¿Verdad? A veces lo mismo, nada. Nada importante. Pero andamos de vacaciones. Y ya con eso ya me siento como que ya no soy esclavo. Pero no, hay que hacer cosas buenas también. Vacaciones. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día. Pax. Paz, maestro. Gracias, maestro. Paz Buen a día. todos, hermanos. Gracias. Gracias, Muy amable. maestro. Abrazos a todos, hermanos. Gracias, maestro.